No sé, compañero Pierre, si usted se presenta. Ok. Bueno, primero que todo, buenas noches a todas y a todos los compañeros presentes. Pues ya algo del compañero Omar, por cierto, saludos Omar, hace rato no nos veíamos, comentó. Mi nombre es Pierre Taboada, hago parte de la Junta Nacional de Sintra ONGs, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Organizaciones No Gubernamentales y Sociales de Colombia. Más adelante voy a explicar un poco quiénes somos y en dónde estamos presentes. Soy fiscal de la Junta Nacional y laboro en la Central Unitaria de Trabajadores, es decir, mi trabajo es en la CUT, hago parte del Departamento de Investigaciones y Proyectos de la CUT, en específico coordino un proyecto de promoción sindical en el sector de La Palma, y bueno, soy ingeniero de sistemas también, aunque bueno, ejerzo muy poco mi carrera, y bueno, aquí estamos para contarles un poquito de la experiencia nuestra. Compañero José, haga su presentación ahí breve. José. Perfecto, Omar. ¿Cómo me escuchan ahí? Excelente. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es José Gregorio Chávez Molinares, soy secretario general de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Sintravifer, sindicato adscrito a la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia, Penoco S.A. Nosotros le prestamos el servicio de transporte a las multinacionales internacionales Drummond, Prodeco, bueno, antiguamente Prodeco, CNR y otras empresas del sector minero energético. Soy el presidente de la subdirectiva Santa Marta y miembro del comité ejecutivo de la CTC Nacional y promotor de los derechos laborales de los trabajadores. Bueno, y contento de participar y poder también comentar a nivel de la experiencia personal todo lo que ha sido el trasegate de nuestra organización sindical y el movimiento sindical en general. Gracias, Omar. Gracias a ustedes por acudir a este llamado para compartir su experiencia y conocimiento con nuestros compañeros de Sindecena. Les hago un poco del curso. Este curso lo proyecta la Redar, convenio con Sindecena, y busca esos liderazgos de la juventud y de las mujeres para ese recambio generacional que requiere el sindicalismo. Pero reconocemos esa labor que han desempeñado esos líderes sindicales desde antaño, que han generado esas luchas y batallas, y muchas de las conquistas que hoy están establecidas tanto en convenciones colectivas como en las normas del Código Sustantivo del Trabajo y demás. En ese sentido, se promueve ese activismo sindical, se promueve la materialización de ese derecho humano y fundamental de asociación sindical, siendo este el derecho más importante que tienen los trabajadores, pero que lastimosamente en nuestro país es estigmatizado, es perseguido, y todas las cosas que ustedes como dirigente sindical han sufrido, algunos como activistas lo han sufrido, otros como meros afiliados del sindicato también sufren persecuciones de los jefes inmediatos en los puestos de trabajo. Muy a pesar de que este es un derecho humano fundamental de los trabajadores, en Colombia la tasa de sindicalización es paupérrima, demasiado baja. El 4% de los trabajadores formalizados hacen parte de organizaciones sindicales, con el agravante de que de ese 4%, muchos sindicatos terminan siendo de bolsillo, sindicatos de garaje, que nacen para contrarrestar el accionar de sindicatos de clase, sindicatos que propenden por la lucha de los trabajadores, y esos sindicatos patronales de bolsillo que llamamos, generan un retroceso a la lucha sindical, porque se presume que los sindicatos nacen para mejorar las condiciones de los trabajadores y no pueden nacer para aliarse con el empleador y contrarrestar el accionar de esos sindicatos fuertes, sindicatos que luchan aguerridos, como lo ha sido Sindecena, Sintra ONG, Sintra Energética, la USO, Sintracarbón, todos esos sindicatos fuertes y de industria que han ayudado a la materialización de muchos derechos fundamentales en Colombia, pero que hoy vemos diezmados por una serie de circunstancias complejas de nuestro país.
como dicen mis compañeros de la CUT, hoy somos gobierno, los trabajadores podemos decir que somos gobierno y creemos que en cabeza del presidente Gustavo Petro y de la ministra Gloria y el viceministro Edwin Palma, pues, se pueden generar unas mejoras circunstanciales a las condiciones laborales de los trabajadores, pero se requiere del acompañamiento de las organizaciones sindicales y todos sus afiliados para movilizarse en la medida de que toque, porque sabemos de que no somos mayoría en el Congreso y que va a haber momentos que toca que la base, la lucha en las calles se genere a través de la movilización para que el legislativo legisle a favor de los trabajadores y ya no pase como en legislaciones anteriores que se legislaba para el empresariado, que se legislaba para los multinacionales, y entonces debemos los trabajadores, a través de las organizaciones sindicales, promover esas movilizaciones en pro de la defensa y de la promulgación de nuevos derechos. Entre ellos, el próximo año tenemos ese proyecto de ley que viene del Estatuto del Trabajo, que los trabajadores deben defenderlo desde las calles. En ese sentido, no, me gustaría conocer de parte de ustedes cómo han visto el curso, que los interrogantes que se le han planteado en el foro, cómo los ven. No sé si alguien alza la mano o llamo. Por ejemplo, me gustaría escuchar a la compañera Patricia. Bueno, el compañero John Jesús que alzó la mano. Adelante. Compañero John, si puede presentarse, prender la cámara, si puede, le agradecemos. Pero un momentito que no me quiere activar la cámara. Ay, no sé, ¿me escuchan? Ya, ahora sí, pero un momentito. Correcto. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ustedes perdonen la facha, ya acabo de llegar a mi casa, me estoy acomodando. Bueno, mi nombre es John Álvarez Montero, yo soy presidente de la subdirectiva Sindecena Magdalena. Actualmente estoy en este curso que es importante, creo que para todos los dirigentes sindicales, porque a veces nosotros aprendemos muchas cosas, pero hay cositas muy puntuales que tenemos que tener claras, y creo que este curso es muy pertinente para nosotros que estamos en esta tarea sindical de defender los derechos de los trabajadores y de la comunidad en general. Pues el curso hasta ahorita me ha parecido muy práctico. Tengo de pronto la dificultad de que no sé por qué la dirección de Redal no abre en la red del SENA, está bloqueada por el proxy del SENA. No entiendo por qué es .org y no debería estar bloqueada, pero estamos averiguando cuál es la cuestión, porque las páginas ORG son páginas de organizaciones y sirve también para capacitación. Y entonces estamos averiguando. Perdón, compañero, lo interrumpo. Perdóneme. Y Omar, necesito 3 minutos para atender un tema aquí. El tema de la casa siempre. Entonces voy a apagar mi cámara 3 minutos. Pueden seguir, pero voy a estar. Yo aviso por el chat cuando regrese. ¿Listo? No problema. Adelante, compañero John. Bueno, entonces, volviendo al tema, he tenido dificultad, entonces me toca trabajar cuando llegue a mi hogar, a mi casa, y usted sabe que la casa a veces no se acomoda, las condiciones no están. A cambio, en la oficina es mucho más fácil. Pero para que el curso me ha parecido interesante, muy bueno, la metodología pues ha sido pertinente, los temas están ahí. Ahorita creo que nos mandaron los módulos al correo para que nosotros, aquellos que tengamos dificultad para entrar pues online directamente a la página, podamos tener a través del correo acceso al módulo y de esta forma poder estar al día con esa cuestión. Pero muy bien el curso, me parece muy pertinente, y felicito a la Redal y a Sindecena por este maravilloso curso que nos está brindando para poder nosotros afianzar varios conocimientos que tenemos y adquirir nuevos conocimientos. Gracias. Adelante, Patricia. Gracias, Omar, qué pena con ustedes, pero no tengo en estos momentos cámara, ¿sí? Están viendo yo creo que mi fotico. Mi nombre es Claudia Castro, yo soy la fiscal de la subdirectiva de Cundinamarca.
de Sindecena, hago parte también del Comité Nacional de Temporales, que está, pues, que trabaja conjuntamente con Junta Nacional. Pues con relación al curso, pues me ha parecido muy interesante, la verdad. Yo ya voy en el cuarto módulo. Estoy, estoy bastante interesada en el curso porque la verdad tiene una metodología, aunque es 100% virtual, me ha parecido que toda la información que ustedes manejan y sobre todo el tema normativo, pues es bastante fácil de entender, porque antes, digamos que en el tema normativo uno siempre como que se enreda un poco. Entonces sí me pareció un material bastante interesante. Pues tenía muchas dudas frente a, por ejemplo, temas relacionados con el fuero sindical, con el fuero circunstancial, y lo he empezado pues ya como a despejar con la información que ustedes han subido. Me parece un curso muy interesante. Creo que pues las preguntas han estado acorde a lo que vivimos en la realidad nacional, ¿cierto? Entonces me parece que son las preguntas acordes en los foros que he participado. Y creo que es una responsabilidad muy grande ser un líder sindical y que uno debe prepararse tanto culturalmente como emocionalmente, porque realmente sí se siente la presión. Muchas veces ni siquiera no solamente de los directivos, sino también de los mismos compañeros. Entonces, creo que uno también tiene que ser muy fuerte psicológicamente para poder surgir en estos temas. Me parece que el ejercicio sindical es un tema muy exigente, que hay que uno aprende todos los días. Fui parte del equipo de negociadores para Sindecena en los pliegos 2021 y creo que aprendí muchísimo en ese tema de la negociación, pero siento que todavía voy en formación y que el interés, como siempre, debe primar sobre cualquier interés y que mantener y seguir luchando por los derechos de los trabajadores es realmente un proceso exigente, pero que vale la pena. Y nosotros lo hemos podido eh, comprobar, porque nosotros llevamos luchando con la planta temporal alrededor de 5 años. Ya llevamos 4 prórrogas y vamos pues en un proceso de formalización en un gobierno que no le apostaba definitivamente a la formalización el anterior gobierno, pues no, nunca le apostó a la formalización de las plantas temporales, sino solamente las prórrogas. Entonces, creo que es un panorama bastante interesante el que estamos viviendo y este tipo de cursos nos ayuda a mejorar. Muchas gracias. Excelente participación, Patricia. Bueno, la metodología de los foros son preguntas abiertas para que ustedes generen desde su experiencia, su conocimiento, de su misma interioridad, respuestas. A veces buscamos que sean autocríticos, porque en la medida de que somos autocríticos y objetivos, podemos mirar cómo mejoramos. Muchas veces podemos creer que estamos haciéndola bien como organización sindical, como directivo sindical, pero en la práctica podría ser que no. Entonces, la que nos lleva eso también es que genere reflexión en cada uno de ustedes y que miren que aparte de que hay unos factores externos que afectan al movimiento sindical y su tasa de sindicalización, como son la estigmatización, la persecución, el señalamiento, las amenazas, hasta los asesinatos, también hay factores internos que han afectado que esa tasa de sindicalización crezca al interior de cada empresa, de cada entidad, y eso afecta al movimiento sindical. Lastimosamente, no siempre se cumple el deber ser, hay dificultades, pero a pesar de ello, creo que vamos en buen camino en la medida de que estamos generando cambios en las estructuras, cambios en los dirigentes, cambios en los paradigmas que tiene el movimiento, y creo que estamos en un momento histórico para generar esa renovación al interior de las organizaciones sindicales. No sé qué otro compañero de Sindecena quiere hacer un aporte antes que nuestros invitados nos cuenten su experiencia, uno desde el sector privado, ambos del sector privado, pero la experiencia de Pierre es bastante interesante en la medida que es un sindicato que hay en los sindicatos. Entonces, no sé qué otro compañero le gustaría compartir, el compañero Andrés Astaiza. Hasta ahí, Omar Collato, no sé si me veis. Listo. Sí, Gracias, Omar y compañeros. Buenas noches. De verdad agradecer a Redal y a Sindecena este espacio pues, de capacitación.
Mi aporte o mi pregunta es sobre la permanencia de los afiliados. Estamos en el SENA y este es un tema de deserción, siempre me ha preocupado. El SENA tenía como unos 6.000 funcionarios y pasó a 10.000 de planta y tiene 32.000 de contrato. Eso deja un contexto. Entonces, Sindecena pasó de 2.500 como a 4.500 números redondos. Hasta allí bien, porque estamos en bonanza. Pero empieza a irse la gente. Me desafilio de Sindecena. Y a mí ese tema me ha preocupado. Entonces le pregunto a la gente, vení, ¿por qué te vas? No rinden cuentas. Se demoran 1 hora en llamar a lista en una asamblea. Es decir, no se utiliza la tecnología. Yo sueño con un sindicato estudioso, un sindicato técnico eh, que, que informe a los afiliados, ¿ya? En, en los documentos que nos compartieron, pues están los principios que deben igualar, que deben guiar, perdón, al movimiento sindical y sus luchas. Y dentro de ellos, pues está la democracia y abajo yo subrayo lo de la rendición de cuentas. En eso, pues no hay discusión de que hay que rendir cuentas, ¿cierto, Omar y compañeros? La pregunta que yo hago es que si el movimiento sindical en Colombia tiene la madurez para publicar, si bien somos privados, Sindecena trabaja en una entidad del sector público. Hace muchos años a un alcalde se le pedía un contrato y él decía, venga a mi oficina, yo se lo paso y yo le estoy rindiendo cuentas. Luego sale el SECOP y obliga a montar, ¿cierto?, en una página web. La pandemia llegó para mejorar el Estado, eso es claro. Solamente el Estado, también los sindicatos. Entonces, yo soy de una minoría, soy de Sindecena Antioquia, y, y mi bandera ha sido esa, rendir cuentas, porque vengo de otra directiva de la Procuraduría donde veíamos con preocupación ese tema. O sea, a mí me parece que el dinero del afiliado es sagrado y hay que rendirle cuentas. Los estatutos pues dicen que la asamblea anual, pero yo me pregunto si hoy con la tecnología no se puede hacer mensual o un periodo antes, ¿cierto? Y compartirle cada mes que cierro yo los estados financieros. Yo soy contador y le doy mucho valor a rendir cuentas. Además de contador, soy creyente. Por allá en la Biblia dice que rendiremos cuentas de toda palabra ociosa. Hombre, y yo veo que nuestros subdirectivos primero aprueban unos estados financieros a la carrera. Yo les decía, venga compañeros, si yo tengo una cuenta por cobrar a Sindecena Bogotá y yo digo 38 millones y Sindecena Bogotá me dice cuenta por pagar a Sindecena Antioquia 90, ¿no creen que hay algo está por ajustar? Entonces, rápidamente se aprueban estos estados financieros y al otro día digo, bueno, compañeros, como se aprobaron, publiquémoslos. No, Sindecena Nacional, yo no sé, y pregunto allí si los que están, que tienen más trayectoria, yo apenas llevo 2 años con el SENA, haciendo, pues, conociendo y tratando, como decía el compañero José Charris, de promover esos derechos laborales, ¿cierto? Entonces, cierro aquí, compañeros, con ese tema de la deserción de nuestros afiliados, así como la deserción de nuestros aprendices es del 80% en virtualidad y del 50%. Uno de los retos grandes del SENA y de las instituciones educativas es que la gente se inscriba y comparándolo con un sindicato, que se inscriba a los sindicatos. Tú, Omar, acabas de decir la cifra del 4%. En el material que nos dan nos dicen que los nórdicos tienen el 50%. Esas son cifras que uno dice, ¿por qué la gente no se motiva a apoyar los sindicatos? Entonces, ya que se incrementó de 2.500 a 4.500 un Sindecena, pues uno desearía que se mantenga y que esos detallitos de por qué la gente se va,
se cuiden, ¿ya? A mí me parece que rendir cuentas, que consentir al afiliado, hay afiliados que van y aportan lo suyo, ¿cierto? Y de pronto no les interesa los mítines, ni las reuniones, ni participar ahorita el 15 de noviembre, no, eso no les interesa. Pero es un gran aporte ese 1.5 de la nómina que nos están dando, porque eso, el flujo efectivo oxigena pues la organización. Pero se están yendo, o sea, cuando empieza a ver que se va disminuyendo, dice, pero ve, esta es una cultura del seno. O sea, que la deserción nos importa poquito, que no, no, si yo con el aprendiz no lo llamo, pues al afiliado, bueno, a ambos hay que llamarlos, hermano, hay que llamarlos. ¿Y cómo lo llamo? Con confianza, ¿sí? Este material dice que hay un deber, pues, de acceso a la información y del manejo administrativo y financiero del sindicato. Yo le pregunto a los compañeros del sector privado si ustedes publican sus estados financieros en la página web o si hay una prohibición normativa que diga no. Algunos dirán, no, de pronto nos ven el dinero y nos extorsionan, cualquier cosa. Argumentos del sí y el no vamos a encontrar, pero lo cierto es que si con la pandemia no cambiamos, definitivamente habrá que esperar otros 100 años de otra pandemia para que creamos de que sí los afiliados deben ocupar el primer lugar y de segundo nosotros los directivos. Cierro ahí, muchas gracias. Compañero Andrés, muchas gracias por su intervención. Sin ánimo de señalar a nadie, pero yo con certeza les puedo decir que eso que le sucede a Sindecena no es exclusivamente a ustedes. En los sindicatos del sector privado y también desde servidores públicos sucede lo mismo, de esa deserción sindical por muchos factores. Pueden haber factores externos y también hay factores internos. Entonces yo creo que ahí donde usted habla de un tope de 2.500, de 2.000 pasar a 4.000 o 4.500, que llegan a un tope, creo que debe, al momento de iniciar esa deserción de afiliación, debe generar una autorreflexión, decir, o sea, ¿por qué se están yendo? ¿Qué dejamos de hacer o qué debemos mejorar para que sostener lo que tenemos y lleguen nuevos? O sea, creo que esto es un reaprendizaje, o sea, no hay un manual que uno encuentre en la internet o no hay un escritor que diga, este es el manual para ser el dirigente sindical idóneo. No lo hay. O sea, todo la práctica, el tema de la pasión, porque yo creo que para desempeñarse como dirigente sindical se requiere una pasión y algo que nos propenda por lo colectivo, porque uno de los problemas internos que se está viendo es el tema de la individualización del yo, del yo, o sea, que yo soy el que hago, yo soy el que puedo, y eso genera cisma a los interiores de las juntas directivas y en la misma subdirectivos sindicatos. Entonces, creo que debemos generar reflexión, y esto es una de las cosas que busca el curso, generar esa reflexión de mirar cómo hacemos para mejorar las condiciones internas del sindicato, para que haya un crecimiento, no solo cuantitativo, sino cualitativo, porque es que ¿de qué nos sirve llenarnos de afiliados si en el momento de una movilización, en el movimiento de un mitin, no acompaña? Entonces yo creo que el crecimiento debe ir de la mano del conocimiento, y ustedes más del SENA, que ustedes instruyen, son instructores la gran mayoría, entonces saben que el conocimiento es poder y que ustedes deben empoderar a esos afiliados, las bases, hasta los no afiliados, conquistarlos, porque el movimiento sindical debe conquistar a esas personas que están fuera, porque hay una estigmatización, hay una cultura, hay una política antisindical, que hasta mismos afiliados de los sindicatos no creen en el sindicato como tal, porque dicen que acabamos empresas, que acabamos entidades, o sea, esos mitos el sindicato debe acabarlos, pero no esperemos que lo haga la CUT, no esperemos que lo haga la CTC. Nosotros, desde el interior de nuestras organizaciones sindicales, como afiliados y como directivos, tenemos el deber de promover la sindicalización, porque a veces le echamos la culpa al directivo sindical como afiliado, pero la pregunta es qué tan activo es el afiliado, porque puede pasar, don Andrés, como usted dijo, o sea, pago la cuota del 1.5 y no hago más nada, y esa no es la idea es que también participe en la asamblea, que pregunte, pero sí importante es que haya claridad en el manejo, no solo de los recursos, sino también los manejos administrativos que hacen las juntas directivas, porque no podemos no podemos, no podemos actuar así de buenas a primeras porque tenemos un fuero, porque es que somos los directivos sindicales y
menospreciar a nuestros compañeros afiliados. Entonces, yo creo que eso debe darnos otra reflexión. Le vamos a dar el espacio al compañero Charles y después el compañero Pierre Key nos va a explicar un poco de qué es Sintra-ONG, el sindicato que nació para defender los derechos de los trabajadores que trabajan con organizaciones sindicales y ONG. Algo que pareciera contradictorio, pero es interesante lo que ellos hacen. Dele, compañero Charlie. Gracias, Omar. Bueno, yo quisiera apuntarle un poquito a lo que hizo el comentario del compañero de Sindecena y comparto en gran medida su posición. En gran medida su posición. Pienso porque, Omar, como usted bien lo dijo también, o sea, una tasa del 4% del total de trabajadores sindicalizados es una tasa demasiado baja. En años anteriores, antiguamente se contaba con una tasa del 17% y hasta más de trabajadores afiliados a una organización sindical. Pero esta baja tasa o esta deserción de la que habla el compañero, yo pienso que también se debe a una libertad que se le ha dado al movimiento sindical, que en cierta medida está contraproducente, y me refiero a la atomización sindical. Tanta atomización sindical, tantos sindicatos surgidos en una sola empresa, tiene 10 sindicatos, eso termina confundiendo a los trabajadores, termina decepcionando a los trabajadores, porque entra la lucha de egos personales, de egos sindicales, de que, como usted lo dijo ahorita, yo soy el que hago, este sindicato sí defiende, este sindicato sí es revolucionario, y la gente, los trabajadores que no son apasionados por esto, se dan cuenta de eso y terminan seriamente afectados y terminan seriamente decepcionados del movimiento sindical. Otro asunto que contribuye, a mi juicio, a esa baja tasa y a esa deserción es la responsabilidad que tenemos los mismos sindicatos. En materia económica, tenemos, válgame decir, y me disculpan la expresión, tenemos dirigentes más enamorados de la plata del sindicato que de la misma gestión sindical. Tenemos más dirigentes sindicales enamorados del trabajo y de la autoprotección que puedan ellos obtener por un foro sindical que de la misma gestión sindical. Y todos estos factores contribuyen a que la gente se decepcione de cierto del movimiento sindical. Eso añadido, Omar, a que gran parte de esa deserción del movimiento sindical, esa baja tasa de afiliación, se debe también a una cultura antisindical que se ha desplegado a lo largo de estos 30 años de neoliberalismo que ha manifestado el gobierno junto con sus empresarios que se han encargado de establecer las políticas antisindicales, antilaborales, y eso realmente decepciona. El compañero mencionaba algo ahorita. Decía, los países nórdicos tienen el 50% de tasa de afiliación sindical. El sindicalismo en los países nórdicos y en gran parte de los países europeos es un sindicalismo de avanzada. Y ojalá en Colombia el sindicalismo llegue a ese nivel. Imagínense usted que en los países nórdicos los sindicatos son los directamente responsables de fijar la política salarial cada año. Y es tanta la injerencia que tienen ellos a nivel empresarial que los sindicatos tienen participación directa en las actividades y decisiones que toma la empresa. Para que el sindicalismo en Colombia llegue a ese estado en el que están los sindicatos de los países nórdicos, tendrán que pasar muchas cosas positivas que pongan el movimiento sindical dentro de la cúspide que se merece, porque es el sindicato precisamente el que debe democratizar la relación laboral. Y si bien es cierto, no vamos a entrar a coadministrar la actividad económica, debemos tener la injerencia suficiente para que las decisiones que se tomen, primero sirvan para proteger el trabajo y la actividad económica, y segundo, para que se protejan los derechos de los trabajadores. Esa era mi intervención por ahora, Omar. Gracias. Gracias, compañero José, por sus aportes. Sin más antesala, le damos el espacio a Pierre Key para que nos comparta esa experiencia que ha vivido Pierre Key. Aparte, él es fiscal actualmente, pero Pierre Key también fue presidente de Sintra-ONG. Sí, claro, algún tiempo lo fui, sí. En el periodo en que lo estábamos fortaleciendo. Hoy ya es un sindicato más fortalecido. Hombre, pero antes de arrancar con lo de Sintra-ONG, que por cierto, Omar, voy a compartir pantalla, no hay problema, ¿cierto? Una presentacioncita que hice aquí. Dale. No, aquí me aparece habilitado, no hay problema. Pero antes de eso quisiera referirme brevemente a varios puntos que han planteado los compañeros, que has planteado tú, en relación al papel del sindicalismo, pero sobre todo a su momento actual y futuros. Me parece que es clave algunas discusiones o puntos que han puesto los compañeros, porque en Colombia lo que tenemos es mucho por hacer.
Si me imagino que ustedes ya lo han venido trabajando en parte de este curso, el porcentaje de afiliación sindical en Colombia es muy bajo. No supera un poco el 4% en las últimas mediciones que han hecho por ahí algunas ONGs colombianas, lo cual es muy bajo. Hagan de cuenta que de cada 100 trabajadores, solo 4 acceden al derecho a la sindicalización, para, digamos, ponerlo así como muy resumidamente. Eso hace que el movimiento sindical colombiano tenga mucho camino por recorrer, mucho camino por garantizar derechos de trabajadores y trabajadoras, lo cual pues nos pone a nosotros una tarea inmensa, grandísima, sobre todo en perspectiva de un país que hoy está hablando de garantía de derechos, que creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Hoy hemos logrado la instauración de un gobierno, lo hemos llamado algunos democrático, progresista, con arraigo popular, en el cual es posible que se avance en esa conquista de derechos. No estoy diciendo que ya va a ser automático así, pero es posible avanzar en esa conquista de derechos, porque bueno, algunas cosas se vienen configurando, algunos sectores políticos se vienen configurando en función, digamos, de garantizar los convenios internacionales que Colombia tiene firmados, los derechos laborales que hoy Colombia consigna en su constitución y en las leyes, que se violan constantemente por empleadores y demás. Entonces ahí tenemos un papel gigantesco y creo que ahí nosotros y nosotras, y sobre todo la sangre nueva y toda la gente que hoy se está cuestionando sobre el sindicalismo, tenemos mucho que aportar en términos de llevar al sindicalismo de, llamémoslo así, una forma artesanal de trabajar a una forma más profesional y una forma más, digámoslo así, técnica de construirnos como sindicatos. Ojo, lo cual no quiere decir que dejemos la beligerancia y la lucha de los sindicatos, porque nada los sindicatos han conquistado si no es en medio de la lucha, en medio de la huelga y en medio de todas las diferentes formas de movilización. De hecho, la huelga es uno de los 3 derechos sindicales importantes en términos internacionales y nacionales, muy violada en Colombia, muy vilipendiada, muy difícil de ejercer, pero es un derecho que no debemos dejar nunca de ejercer. Y ahí se vienen algunas reflexiones, como por ejemplo la posibilidad, la necesidad de acceder de usar de manera más profesional las redes sociales, no solamente como un tema de publicar cadenas, sino de crear contenido de calidad y contenido constante para que le llegue a los afiliados y afiliadas o a los trabajadores y trabajadoras para que se afilien a los sindicatos, el uso de herramientas tecnológicas. Algunos sindicatos ya están usando, por ejemplo, apps para que es decir, aplicaciones de celular para que sus afiliados estén constantemente informados de lo que sucede, o les lleguen las convocatorias de asambleas, voten por ahí, hagan asistencia, reuniones. Ese tipo de cosas están muy bien, hay que implementarlas, pero hay que mantener las tradiciones de lucha del movimiento sindical, que creo que son importantes también. Insisto, tenemos mucho por hacer. Imagínense, si siendo un 4% toda la bulla que hacemos, ¿qué tal que fuéramos por lo menos el 50% de los trabajadores? O llegáramos a tasas como las tasas suecas o noruegas que superan el 60%, 70% de afiliación del conjunto de trabajadores. Eso va de la mano con que en Colombia hay mucha informalidad laboral y eso impide la sindicalización, etcétera. Bueno, son otros elementos de la economía y de la política que también tendremos que discutir, pero igual a ese camino hay que llegar. Bueno, hablemos un poco de Sintra-ONGs. Voy a presentarles aquí una presentacioncita que tengo sobre qué sindicatos somos. Me parece importante. A ver, aquí. ¿Es esta? ¿O es esta? Ahora estoy confundido. Ah, no, es esta. Perfecto. Listo. Ahí la están viendo, ¿cierto? Perfecto. Bueno, primero que todo explicar un poco qué es Sintra-ONGs. El compañero Omar ha dado ya varias pistas en tono como de esto es algo particular, tal. Y sí, nosotros somos el sindicato, algunos llaman el sindicato de los sindicatos. Nosotros afiliamos a todas aquellas personas, trabajadores y trabajadoras, que trabajan para los sindicatos. A ver, un sindicato, en la medida en que va creciendo, sobre todo los sindicatos medianos o grandes, pues obviamente van necesitando de trabajadores, ¿no? Porque no todo lo pueden hacer los directivos sindicales. Secretarias, mensajeros, porteros, algunos ya no usan porteros, sino que contratan incluso seguridad privada, bueno. Asesores en publicidad, asesores políticos, bueno, aseadoras, aseadores, señores o señoras de servicios generales, bueno, un montón de personas que empiezan a vincularse para trabajar en las sedes sindicales o al servicio de estas organizaciones.
resulta que estos son trabajadores y trabajadoras común y corriente, como cualquier otro. Y ese sindicato empieza a funcionar en ese momento como una empresa, en términos de la contratación. Ojo, no lo digo en términos de los objetivos que tiene. Obviamente sus objetivos no son el lucro personal, pero en términos de la contratación laboral, en términos de la relación que tienen con esas personas, pues se empiezan a comportar como empresas, normal. Tienen que hacer un contrato laboral, tienen que pagar prestaciones sociales, tienen que pagar un salario mínimo por lo menos, sus primas laborales, etcétera. Hay una relación laboral entre esos trabajadores. Y resulta que nos dimos cuenta por allá a principios de este siglo, a principios del 2000, que muchos de estos sindicatos, y esto lo digo con vergüenza, tenían a estos trabajadores y trabajadoras afiliados de manera precaria, sin contrato laboral, les pagaban a destajo, no los tenían afiliados a Seguridad Social. No digo que todos, pero muchos. Fue una cosa impresionante cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que los compañeros sindicalistas, defensores de derechos laborales, que se desgarraban las vestiduras, que se quedaban sin voz denunciando al gobierno y a las empresas privadas porque violaban derechos laborales, eran violadores sistemáticos de derechos. O sea, fue una cosa que nos dejó locos, que me hizo sentir a mí un poco avergonzado, porque yo venía trabajando ya con el movimiento sindical hacía mucho tiempo. Yo trabajaba con un sindicato que ustedes deben conocer que se llama Sintraendes en la ciudad de Pereira, en todo el tema de sistemas y redes. Ya les conté que soy ingeniero de sistemas. Entonces, fue muy impresionante encontrar esta situación. No voy a decir que en todos, pero fue muy impresionante encontrar que en muchos esto pasaba. Entonces dijimos, esto no puede seguir así. Y dijimos, hay que constituir una organización sindical que defiende y promueva los derechos laborales de estos trabajadores. Incluso, ojo, no solamente que obligue a estas organizaciones sindicales que estaban siendo malas empleadoras a cumplir la ley, sino incluso a dar más cosas que lo que la ley da, porque recuerden que un sindicato, otro de sus ejercicios sindicales es la negociación colectiva, es decir, poder aumentar la brecha de derechos que los trabajadores tienen en esa empresa. Entonces dijimos, esto hay que hacerlo, y nos encontramos con que ya en la Escuela Nacional Sindical, sus trabajadores, todos ustedes me imagino que conocen la Escuela Nacional Sindical, habían constituido un sindicato que se llamaba Sintra-ONGs, Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Organizaciones No Gubernamentales y Sociales. La ENS, la Escuela Nacional Sindical, es una ONG. Esa gente se había afiliado, había armado un sindicato y le había propuesto a la dirección de la ENS la negociación de un pliego de peticiones. Resulta que cuando esos sindicatos armó, el ministerio en ese momento todavía tenía la potestad de autorizar o no la existencia de los sindicatos en Colombia. Y en principio nos ilegalizaron el sindicato porque supuestamente nosotros no podíamos tener sindicato porque trabajábamos para una ONG. Bueno, ellos trabajaban para una ONG. Ellos dieron la pelea, incluso elevaron esa queja a nivel internacional y claramente al final se demostró que sí podían ellos afiliarse a un sindicato y empezó a funcionar Sintra-ONGs en la Escuela Nacional Sindical. Fue el primer sitio donde empezó a funcionar. Cuando nosotros empezamos a pensar en la idea de un sindicato para proteger los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras que estaban en sindicatos en el país, nos dimos cuenta que ya existía Sintra-ONG, entonces dijimos, no, pues metámonos a Sintra-ONGs. Los sindicatos son organizaciones sociales, no son ONGs, pero son organizaciones sociales, así que la personería jurídica o el campo de acción que ha definido Sintra-ONGs en sus estatutos, nos acobija a nosotros. Y empezamos todo un proceso de afiliación de trabajadores y trabajadoras y de presentaciones de pliego de peticiones a las organizaciones sindicales. Ojo con esto, hay muchos sindicalistas, espero que aquí no haya ninguno de esos, que eso les molesta aún. Les molesta que los trabajadores de su sindicato se metan a Sintra-ONGs y les presenten pliego de peticiones. Y yo no lo entiendo, porque si yo exijo derechos, creo que no puedo negarlos. Así, sencillito. Podría discutir de manera filosófica más profunda, porque eso es un exabrupto, pero lo puedo decir de manera sencilla así. No puedo exigir derechos y negarlos al mismo tiempo. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Coherencia. ¿Perdón? Eso se debe llamar coherencia. Exacto, coherencia. Y aún hoy hay sindicalistas que les molesta, o incluso compañeros que, ay, Sintra-ONG, sí, jajaja, pero el día que sus trabajadores afilian y le presentamos pliego, ahí sí ya no les somos tan bonitos. Ahí sí se niegan a negociar,
nos toca ir al Ministerio de Trabajo para que para que ese sindicato negocie con nosotros. Imagínense, compañeros. No tengo uno ni dos ejemplos, tengo varios ejemplos de sindicatos que se niegan a negociar, que tenemos que querellar ante el Mintrabajo, que tenemos que obligar a sentarse a negociar y que además no negocian y prefieren irse al tribunal de arbitramiento. O sea, imagínense, y hacen hasta lo imposible por evitar. No voy a dar nombres hoy por no dejarlos mal, pero podría hacer hoy una lista de más de 10 sindicatos en Colombia que han ejercido eso. Al mismo tiempo, les podría dar una lista de otros sindicatos que han sido coherentes, que a pesar de que no les gusta mucho, porque a nadie le gusta soltar la platica, a nadie, ni siquiera a los sindicatos, y lo entiendo, reconocen que lo tienen que hacer, que es un derecho, que sus trabajadores, bueno, tienen derecho. Negociar con ellos es difícil, es duro, pero negocian. De eso sí les voy a decir cuáles, para que le demos buena fama al movimiento sindical. La Unión Sindical Obrera, hemos negociado con ellos tres convenciones colectivas. Ha sido dificilísimo, imagínense. Los de la USO saben negociar como un putas. Cuando se sientan a negociar con nosotros, nos aplican todo lo que Ecopetrol les ha enseñado a ellos. Pero bueno, negocian. Tenemos una convención interesante para los 60 y pico trabajadores que ellos tienen en todo el país. Es que miren, estamos hablando casi que de una pequeña y mediana empresa. Son casi 100 trabajadores en todo el país que tiene la USO. No es cualquier cosa. Con la Central Unitaria de Trabajadores hemos negociado también. A la CUT le presentamos su pliego de peticiones cada 2 años y la CUT se ha sentado con nosotros a negociar. Yo tengo que decir que la CUT ha cumplido sus obligaciones. No es fácil, de nuevo. Lloran los sindicalistas cuando están en la mesa de negociación, igualito que los patrones. Yo los he visto de lado y lado, pero bueno, negocian, está bien. Los entiendo porque los recursos sindicales, bueno, son escasos y toda esta vaina. Nosotros en eso sí tenemos una política clara también. Hemos dicho, hombre, nuestro interés es desarrollar el ejercicio, pero nuestro interés obviamente no es debilitar las organizaciones sindicales. Y siempre hemos intentado hacer negociaciones acorde a la condición de la organización donde estamos. No podemos negociar lo mismo con la USO que con Sintrami Energética, por ejemplo, que algún día le presentaremos pliego a Sintrami Energética, Omar. Espero que allá usted vaya a instalar la mesa y negocie 3 punticos con nosotros. O con Sindecena, por ahí está. ¿No? De hecho, teníamos afiliados de Sindecena, recuerdo mucho. Nunca presentaron pliego de peticiones porque no quisieron. Eso, digamos que el tema tiene un problema que nos ha tocado lidiar como directivos de Central ONG, y yo lo reconozco. Y es que algunas veces se mezclan las vainas políticas con las laborales. Ustedes saben que en los sindicatos también se mueven las diferentes corrientes políticas. Y a veces los compañeros que están en los sindicatos, en las direcciones sindicales, lo que ven no es a un trabajador que les está pidiendo algo, sino ven al trabajador de otra corriente política que me quiere joder. Entonces a veces se mezcla eso y se dificulta el proceso de derechos, pero bueno, lo hemos logrado solventar. Sigo con la lista de buenas prácticas. USO, CUT, en Sintradecol negociamos un pliego nacional a nivel nacional. En algunas subdirectivas de Sintraendes, no en todas. En Pereira. Algunos sindicatos del magisterio. Por ejemplo, ¿cuál les digo? Donde habíamos negociado de manera así tranquila. Bueno, en ninguno ha sido tranquilo. Bueno, se ha negociado, pero algunos sindicatos del magisterio también se han negado a negociar. Ha sido variopinto. Sindicatos que cumplen su obligación, sindicatos que se niegan. Incluso nosotros tenemos afiliados de la CGT. Por aquí supe que está un compañero de la CTC. Bueno, creo que hay compañeros, no, estoy seguro, hace poco se afiliaron unos trabajadores de la CTC. No han presentado pliego. Si lo presentan, yo espero que el compa aquí, José Charri, diga, hombre, esa gente hay que sentarse con ella, ¿sí? Y mirar qué quieren y hasta donde podamos darles, porque yo entiendo eso. Yo siempre que me encuentro con directivos sindicales que les presentamos pliego, les digo, vea, compañero, no se preocupe, hasta donde pueda, pero siéntese, cumpla su obligación, hasta donde pueda. Si usted no puede más, pues no puede más. Y en la mesa lo miramos, nosotros no somos gente loca, ¿sí? Y además sabemos que no estamos negociando con Drummond, no estamos negociando con Ecopetrol, no estamos negociando con Cerrejón, no estamos negociando con Gecolsa, con ninguna de esos perros que sabemos que ocultan la plata y que son millonarios. Sabemos eso. Y donde lo hemos podido hacer, ahí está. ¿La CUT se ha acabado? No, no se ha acabado la CUT. Ahí está. Y cada 2 años negociamos con la CUT. ¿La USO se ha acabado? No, ahí está. Y cada 2 años negociamos con la USO. Y así les puedo decir otro montón de sindicatos donde estamos. Pierre. Entonces, dime, Omar. Un país que te interrumpa, mire,
con la breve exposición que nos ha hecho Pierre, podemos mirar algo. Es atípico de que los trabajadores de los sindicatos se sindicalicen en la medida en que se presume que los sindicatos, como defensores de derechos laborales y humanos, deberían tener en buenas condiciones a sus empleados. Es Se decir, presume, pero no siempre es así. correcto. ¿Qué pasa? Que si se tuviera coherencia entre lo que se dice y lo que se actúa, Pierre, no hubiesen sido Sintra-UNG. Entonces eso Así nos es. debe llevar a una autorreflexión y hasta crítica de qué tan coherentes son las organizaciones sindicales, qué tan coherente es el actuar del directivo o del dirigente sindical, porque eso, si así somos con los trabajadores, posiblemente así seremos con los afiliados, y puede pasar el caso que nos planteaba Andrés, que es complejo, entonces, que no solo pasa en Sindecena, que en miles de sindicatos vemos una problemática similar, pero como no nos reunimos entre los sindicatos, porque tenemos ese defecto que tenemos rancho aparte y no me reúno con aquel porque tiene una bandera azul, este es roja, este es verde, y no nos damos cuenta que la problemática interna es la misma casi en todo. Igual las problemáticas con las empresas y las entidades estatales son las mismas. Lo que pasa es que en la medida de que no hay esa comunicación, no hay esa solidaridad intersindical, no nos damos cuenta y creemos que la problemática es exclusiva del sindicato al que yo estoy afiliado, cuando la realidad es otra, es que la problemática es la misma. Los empleadores vienen con unos lineamientos que aplican en todas sus empresas. Igual pasa en la misma entidad del Estado, el Estado que debería ser el que promueva la sindicalización, es uno de los que más violenta este derecho humano. O sea, es una contradicción. Y más aún cuando hablemos de las entidades del Ministerio del Trabajo, es una de las entidades que más violenta el derecho de asociación, el derecho al trabajo. En sendas sentencias de la Corte Constitucional ha combinado al Ministerio a que formalice a sus trabajadores. O sea, parece ilógico que el Ministerio del Trabajo es donde haya mayor tercerización, mayor informalidad laboral. Entonces, miren las incoherencias en que nos encontramos. Hoy estamos ante un gobierno progresista que creemos que no va a solucionar todo de tajo, pero comienza a dar puntadas interesantes, como la reapertura que hacen hoy contra la Federación de Fútbol Colombiano, investigarla por la no negociación con la Asociación de Futbolistas Colombianos. Y cosas como esas generan de que uno crea o comience a creer en el Ministerio del Trabajo. Otro ejemplo que tenemos hace poco en Sintrama Energética, una subdirectiva en Zaragoza, no hubo acuerdo entre las partes, huelga a los 15 días, pero el ministerio actuó de intermediario y en 15 días se resolvió un conflicto. En 15 días se firmó una convención colectiva con el 15% de incremento salarial a un año de vigencia y otras cositas ahí. Entonces, sí es importante que el ministerio haga parte intermedia en ese diálogo social que debe haber entre las empresas y los sindicatos y sus trabajadores. Entonces yo creo que sí es importante este momento histórico que vive Colombia y que vive hasta la misma región. Hoy un sindicalista es presidente de Brasil. Lula da Silva nuevamente retorna al poder. Entonces yo creo que están llegando mensajes desde la globalización de América, de que generan la unidad y que conllevan a que van a cambiar esas políticas retardatarias contra los trabajadores. Pero es menester que al interior de las organizaciones sindicales también generemos esa autocrítica y miremos a ver si estamos en el tiempo de hacer una autorreforma sindical que no sea impuesta por el ministerio, que no sea impuesta por el gobierno, sino que nosotros desde el movimiento sindical tengamos esa madurez para hacerlo. Hace poco en México hay esa experiencia de que ellos hicieron una autorreforma sindical porque vieron de que el movimiento estaba atomizado, igual o peor que en Colombia, buscaron fortalecer el movimiento sindical, porque ¿de qué sirve tener más sindicatos y menos afiliados? Aproximadamente en el año entre el 94 y el 97 fue la mayor tasa de sindicalización que ha marcado Colombia, casi 20%. Hoy tenemos 4% y podemos decir que tenemos 500% de organizaciones sindicales. Es decir, el crecimiento fue de número de organizaciones sindicales,
no de números de afiliación. Entonces, eso también genera una revolución. O sea, creamos más sindicatos, pero la tasa de sindicalización disminuyó de casi el 20 al 4%. Entonces, hubo un decrecimiento y no hemos hecho nada, ni de las centrales, ni de los sindicatos de industria, ni de los sindicatos de empresas. Entonces, quiere decir que algo está pasando y debemos despertar, debemos generar esa autocrítica y no ese señalamiento destructivo que muchas veces sucede, es que la culpa es suya o del otro, sino asumir las responsabilidades que cada quien tiene, porque en esta cadena, desde la confederación, desde las federaciones sindicales y hasta el sindicato más pequeño, tienen responsabilidad en muchas cosas que han sucedido y seguramente tienen mayor responsabilidad que el Estado no ha promovido la sindicalización, que no ha coadyuvado a esa persecución que ha tenido el movimiento, esa estigmatización y todo, son factores externos, pero que no dependen del movimiento sindical, pero los factores internos sí dependen del sindicalismo, de los sindicales. Yo creo que ahí es donde debemos generar esa transformación del pensamiento para generar ese crecimiento cuantitativo y cualitativo, porque bien lo acotó Pierre, si somos capaces, si el movimiento sindical unido al movimiento social fue capaz de detener una reforma tributaria lesiva para los intereses de los colombianos, ahora imagínense cuando tengamos el 20, el 40, el 50%, somos capaces de colocar presidente, capaz de colocar un congreso mayoritario sin que tenga que hacerse alianza con esas mafias políticas y clanes políticos que hoy el gobierno de Petro le tocó hacer alianzas porque no hay mayoría. En la medida que crezcamos podemos tener el poder. Adelante, termine su intervención, compañero Pierre. Dale, Omar. Bueno, para seguir comentándoles un poco de Centro ONG, en la medida en que ya fuimos creciendo, ya de todas maneras ya no solo afiliamos a trabajadores de las organizaciones sindicales, porque de todas maneras, como ustedes ya lo intuirán, pues eso tiene un tope. Las organizaciones más grandes en Colombia, ya la mayoría están sus trabajadores afiliados a nosotros, y ya los otros sindicatos tienen pocos trabajadores, 1, 2, 3, y pues ya la cosa se pone muy difícil. De hecho, ahorita les voy a mostrar un gráfico que muestra que eso nos genera una dispersión organizativa muy complicada para nosotros. Y que de hecho lo que nosotros aspiramos algún día es poder tener una negociación general con la CUT, por ejemplo, y que de ahí para abajo todos los sindicatos de la CUT cumplan con los mínimos que nosotros acordemos con ellos. Pero bueno, por ahora, ustedes saben que todo el tema de la negociación por rama es un complique, ¿sí? Entonces, en lo que se refiere al mundo sindical, nosotros hoy estamos en todo lado, porque estamos en la CGT, estamos en la CTC y estamos en la CUT. Hoy yo, de hecho, bueno, y nosotros somos afiliados a la CUT, digamos, nos hemos afiliado a la CUT, que ha cumplido, como les digo, sus obligaciones. La CGT no ha querido negociar y la CTC pues todavía no se sabe, esperemos que sí. Pero nosotros, a pesar, con todo eso, pues eso tiene un límite, así que nuestra organización sindical no solamente afilia a trabajadores y trabajadoras de organizaciones sindicales, sino de organizaciones sociales y ONGs. Ya les comenté que de hecho el sindicato empezó en la ENS. Nuestros primeros afiliados fueron en la ENS. Y hoy día están afiliados a nuestro sindicato trabajadores de un montón de ONGs. No sé, ustedes deben haberlas escuchado. Viva la Ciudadanía, Redal, los trabajadores de la Redal son de Sintra ONGs. La Redal, el Centro Solidaridad, tiene trabajadores. Ellos son de Sintra ONGs. Y estamos también en instituciones, digámoslo así, estamos apuntando fuertemente a los sindicatos, pero patronales. Entonces, por ejemplo, hemos afiliado a los trabajadores de FENALCO. FENALCO es la Federación de Comerciantes. Su fin es promover, pues, digamos, los derechos de los comerciantes y sus trabajadores pueden hacer parte de Sintra ONG. Entonces, tenemos trabajadores en FENALCO. Estamos afiliando a los de la ANDI. Entonces dijimos, bueno, ahora sí con esta gente nos vamos a ir con toda, porque estos son los empresarios. Entonces a esta gente le vamos a hacer. Entonces ahí hemos venido creciendo en esos sectores y nuestro, digamos, objetivo actual es la afiliación ahí, no tanto en el movimiento sindical. Sobre todo porque voy a decir algo aquí muy en confianza, hombre, estos conflictos con el movimiento sindical son muy desgastantes, porque uno se siente como peleando con los compañeros con los que no debería pelear. Entonces es desgastante, es desgastante. Entonces estamos apuntándole a todo esto, porque además queremos mostrar que nuestro fin no es dañar a nadie. Hay gente que cree que nuestro fin es dañar al sindicalismo y no, nuestro fin es cubrir unos derechos, como cualquier otro trabajador. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho? ¿Por qué ustedes sí y nosotros no? Nosotros también.
pues por eso nos contratan. Bueno, entonces ahí hemos estado en más organizaciones, ya hemos crecido en otras organizaciones, no solo del mundo sindical. Entonces, frente a lo que ustedes hablaban, yo quiero mostrarles esta experiencia que es importante. Nosotros tenemos una gran ventaja. Como tenemos afiliados del movimiento sindical que tienen experticia en el sindicalismo, y además afiliados que vienen de todas estas ONGs que hacen apoyo al movimiento sindical, es gente muy experta. Y nosotros logramos desde el año 2013 empezar a trazar planes estratégicos. Nosotros dijimos, no vamos a trabajar a la guachapanda, a lo que vaya apareciendo. No, nosotros vamos a hacer planes estratégicos. Y hasta hoy hemos aplicado y estamos aplicando, pues hemos aplicado 3 planes estratégicos, como ven ahí en pantalla. Uno que llamamos a crecer y negociar, que fue con nuestra primera etapa. Vamos a negociar, vamos a presentar pliegos y a negociar y a crecer y que la gente quiera afiliarse al sindicato. El otro fue preparémonos para seguir creciendo. Dijimos, vamos a hacer una pausa, hemos crecido mucho y no tenemos muchos dirigentes sindicales para atender a nuestros afiliados nuevos, entonces vamos a parar. No vamos a seguir afiliando a nadie, sino que nos vamos a fortalecer. Por eso lo definimos como preparémonos para seguir creciendo. Y después de ese periodo, iniciamos el plan en el cual nos encontramos actualmente, que es el que llamamos Vamos a Crecer, que es una expansión de nuestra organización sindical, sobre todo, como les digo, en los sectores patronales de los sindicatos patronales, y en ONGs más que en los sindicatos. Entonces ahí estamos, hemos decidido que es una manera mucho más profesional de proyectar en nuestro sindicato y nos ha dado frutos. Hoy día somos una organización sindical de más de 600 afiliados en todo el país. No es poco, o sea, es chiquito comparado pues con sindicatos de 2.000, de 10.000, que no son tantos en nuestro país, pero comparados con la mayoría de sindicatos de nuestro país que no pasan los 50, no pasan ni los 100, ustedes saben, nuestro país tiene un problema que es una dispersión sindical muy grande. Un montón de sindicatos chiquiticos. No somos un sindicato tan pequeño y además hemos logrado una cosa muy importante, ser el único sindicato del sector. No tenemos ningún otro sindicato que nos haga competencia, por llamarlo así. Y en ese sentido venimos creciendo como sindicato de industria en el sector, como sindicato único de este sector de trabajadores de organizaciones sociales y demás. Entonces, miren, este gráfico está un poquito desactualizado porque no alcanza a actualizar la gráfica. Pero aquí, como ustedes pueden ver, la línea roja demuestra que nuestro nivel de crecimiento en negociación colectiva fue importante. Mire cómo en 2013 teníamos solo 2 convenciones colectivas y a 2015 ya había 9 convenciones colectivas firmadas. Hoy día, Sintrabaneje tiene más de 21 convenciones colectivas firmadas. 21 convenciones colectivas de trabajo firmadas. Eso es pues para nuestro tamaño es un montón. De hecho, gestionar eso es difícil, pero bueno, ahí estamos en esa tarea. Esto, como les digo, está desactualizado, son afiliados del 2018, pero a 2018 teníamos 377 afiliados. Hoy, a 2022, tenemos 652 afiliados. Es un crecimiento casi que duplica de 2018 a 2022 sobre la base de la implementación del plan de crecimiento. Bien. Sí. Mira, voy a tomar como referencia los planes que planteó Sintrabaneje internamente para su crecimiento y desarrollo. Creo que es fundamental en las organizaciones sindicales generar planes de acción para contrarrestar no solo el actuar de la empresa, de la entidad, sino buscar ese crecimiento cualitativo y cuantitativo de los afiliados. Porque en la medida de que tengamos un plan de acción, sabemos qué vamos a hacer, sabemos qué vamos a desarrollar. Pero lastimosamente, muchas organizaciones sindicales tienden a actuar en lo que vaya saliendo. Si la empresa nos ataca, sacamos comunicados, hacemos lo otro, pero no hay un plan de comunicación. Somos reactivos. No hay una proyección administrativa, no hay una proyección jurídica, por ejemplo. O sea, no hay ningún tipo de proyección, sino a lo que salga, y eso genera de que no hay ese crecimiento y se dispersen las actividades y tareas. Y estos planes de acción, lo importante de un plan de acción es que se delegan funciones y se trazan metas, y en el tiempo deben plantearse ese análisis si se cumplieron, por qué no se cumplieron, si toca reajustar, si se puede modificar para ampliar. Entonces, todas esas cosas generan ese crecimiento y un funcionamiento profesionalizado, porque creo que sí hay una falla en el movimiento sindical, de mi percepción, de que no hemos profesionalizado el movimiento. Y cuando hablo de profesionalizar, no estoy hablando que todos tienen que ser profesionales, sino es la actividad como tal. Así es. El funcionamiento del movimiento.
es que no podemos estar funcionando como funcionábamos en 1980 o en el 90 o hasta en el 2000. O sea, debemos aprovechar la era de la digitalización y toda esa experiencia, pero sin dejar aparte, sin dejar atrás esa movilización, la beligerancia y demás. O sea, pero sí debemos tomar cosas positivas que en otras latitudes han funcionado el movimiento y han hecho que haya una revolución del mismo movimiento en su interior y que genere ese crecimiento o al menos el sostenimiento de la tasa de afiliación. Entonces yo creo que en medida sí es importantísimo el tema de los planes de acción. Y tú acotaste algo importante, Pierre, es que ustedes, muchos de sus afiliados tienen una experticia en el tema sindical, en el manejo de esa información y la aprovechan, la saben utilizar. Entonces yo creo que en esa medida los sindicatos deben apuntarle a generar ese crecimiento cuantitativo y cualitativo a través de la profesionalización de la actividad. Reitero, no estoy diciendo que todos sean abogados, que todos sean ingenieros, no, es profesionalizar la actividad, tecnificarla para que haya una mayor proyección y asimismo poder tabular ese crecimiento. ¿Por qué estamos creciendo o por qué hay un crecimiento? ¿Por qué nos estancamos? Porque no siempre estamos en la vaca gorda que hay incremento de afiliados, pero sí podemos comenzar a mirar es que de los ejemplos de síndrome energética puede decir que tiene unos 4.000 afiliados a nivel Colombia. ¿Cuántos de los 4.000 afiliados tienen un curso básico de sindicalismo, por ejemplo? ¿Cuántos un intermedio? ¿O cuáles son profesionales? ¿Cuáles son expertos en el tema de salud y seguridad en el trabajo? O sea, todo eso ayuda porque muy a pesar de que Síndrome Energética es un sindicato de industria, tiene 14 seccionales. ¿Qué hace? ¿Qué lastimosamente que hace el sindicalismo actual? Si es de la seccional A, él solo se va a encargar de los problemas de la A y no atiende o no, esa experticia de él no la pone al servicio de las demás seccionales. Entonces yo creo que es un error y desde las juntas directivas nacionales de los sindicatos, sobre todo los sindicatos de industria, deben generar esa profesionalización. Son los sindicatos más fuertes, son los sindicatos que tienen beligerancia, que tienen activismo político. Entonces yo creo que debemos promover por ese crecimiento. Con relación a eso, Omar, termino con esto, ya que tocaste el tema y es lo último que voy a tocar. Nosotros, cuando discutimos esto de la creación de los planes, la discusión que dimos fue esa que tú estás diciendo. Hay que tecnificar la actividad de Centro ONGs y podría uno decir que eso es un debate para llevar a todo el movimiento sindical. Y tecnificarla no para volverla algo mecánico, sino tecnificarla para que los recursos que tenemos, que son escasos, sean lo mejor usados posible. Y eso va para todo el movimiento sindical. Porque a veces hacemos cosas y las repetimos, pero no hacemos síntesis, no tenemos las cifras en la cabeza, no sabemos bien cuántos afiliados tenemos, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, de esos cuántos están en esta condición. Nosotros decidimos darle un vuelco a eso, y aquí es donde hicimos un cambio de perspectiva y de objetivos, como muestro acá. Y lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a coger unos ejes y a trabajarlos de manera ordenada y planificada. Y decidimos que van a ser 6 ejes: organizativo, comunicaciones, negociación, formación e investigación y financiero. Y a eso obviamente le definimos unos responsables y unos recursos económicos y logísticos, etc. Empezamos con un estudio del sector que no teníamos. Incluso lo contratamos con la ENS. Le dijimos a la ENS, estúdienos el sector. Y entonces nos dimos cuenta que teníamos la opción de afiliar a nada más y nada menos que a 60.000 trabajadores, imagínate. En nuestro país las ONGs y las organizaciones sociales y las fundaciones, cooperativas, estas vainas patronales tienen aproximadamente 60.000 trabajadores. Entonces, mira, no sabíamos que teníamos la opción de crecer en un montón. Todavía seguimos siendo una minúscula parte de esos trabajadores, pero ya sabemos a quién vamos a apuntar, que antes no sabíamos a quién le íbamos a apuntar, sino que era una cosa como un crecimiento ahí a la guachapanda, lo que fuera saliendo, ya lo supimos. Y alrededor de eso empezamos a trabajar el plan, llegamos a FENALCO, como les dije, que fue nuestra primera entrada en una organización de esas patronales, y ya estamos apuntándole a eso, estamos creciendo ahí. Entonces, más o menos eso, aquí compañeros, más o menos esto es el gráfico que ven ahí de nuestra dispersión nacional. Como ustedes pueden ver, nos concentramos en Bogotá, Medellín, Valledupar, Cartagena, Bucaramanga, Riohacha, Pereira, Barrancabermeja, Cúcuta y Santa Marta, principalmente. Y de ahí para abajo estamos en un montón de municipios del país donde tenemos poquitos afiliados, pero hay. Entonces, compañeros, con esto termino para decirles, hombre, sí se puede.
sí se puede, y les doy 3 conclusiones finales. Primero, no existe lugar de trabajo vedado para el movimiento sindical, es decir, no puede suceder como alguna vez un directivo sindical, del cual no voy a decir el nombre porque me avergüenza, me da pena ajena, expresó algo así como que los trabajadores de los sindicatos, que los sindicatos eran tan importantes que los trabajadores de los sindicatos tenían que sacrificar sus derechos. O sea, imagínense eso. Una cosa en pleno siglo XXI decir que hay gente que debe tener derechos y gente que no debe tener derechos. Entonces, primera conclusión, no hay lugar vedado para el ejercicio del derecho a la organización sindical, que obvio tiene unas características particulares en el mundo sindical, pero de que se puede ejercer, se puede ejercer. 2, para crecer hay que hacerlo planificadamente y con técnica. No puede ser espontáneamente y de manera artesanal. Y tres, compañeros, el ejercicio de la existencia de cinturones le da al movimiento sindical un valor agregado tan importante como el siguiente. En las últimas, y yo lo sé porque me lo han contado ellos mismos, en las últimas negociaciones del abuso, cuando Ecopetrol le dice al abuso, que ellos quieren mucho, que no sé qué, que vea, que tal cosa, la abuso puede decir de manera orgullosa, es que yo a usted les exijo derechos porque yo los doy. Mis trabajadores están afiliados a un sindicato y yo negocio con ellos. Y de hecho yo estoy en esta mesa también pidiéndole cosas para ver si le puedo dar a mis trabajadores más. Entonces, ese argumento que a veces se usa en el movimiento sindical en las negociaciones, donde los patronos intentan moralmente disminuir la validez de los pliegos de peticiones y de las exigencias, se puede revertir fácilmente. Como sindicato puedo decir moralmente, digo, yo estoy tranquilo moralmente, porque yo le exijo a usted, porque yo doy. Entonces, eso a veces, eso algunos compañeros deberían tomarlo en cuenta, porque, por ejemplo, para el movimiento sindical es muy importante. Lo mismo la CUT. Cuando la CUT, ahora con el gobierno nuevo será distinto, pero cuando se sentaba con el gobierno, le decía, pues que mis trabajadores son del sindicato y yo negocio con ellos. Y por eso yo vengo acá a exigirle a usted esto y esto y esto. Usted a mí no me venga aquí a tratar de hacer ver como un pedigüeño exagerado o alguien que está tratando de empobrecer el Estado, ¿no? Yo solo ejerzo un derecho que yo dejo que otros ejerzan. Entonces, compañeros, termino ahí y les agradezco la invitación. Omar, si hay alguna preguntita, pues bueno, aquí estaré pendiente, pero imagino que habrá que darle paso a los demás compañeros. Ya hablé mucho. Gracias, Pierre, por tu participación. Me gustaría que intervinieran ahora los compañeros de Sindecena. ¿Qué opinan de esta experiencia de que nos ha planteado Pierre de Sintra ONG? Cosas que ellos creen que pueden ser positivas, que pueden tomar en las directivas y que también se podría plantear a futuro en la junta directiva de Sindecena, con el ánimo de que se mejoren aspectos y puedan obtener ese crecimiento tanto cualitativo como cuantitativo y tener una mayor correlación de fuerza con la administración del SENA y generar mayores beneficios para los trabajadores y que se genere realmente una formalización laboral que va a generar mucha ayuda a esos trabajadores que trabajen directamente, porque sabemos que el trabajador tercerizado no tiene las mismas garantías y condiciones de trabajo que un trabajador directo. No sé qué compañero de Sindecena nos quiere hacer un aporte. De Aunito, compañero Carlos Donoso, excelente. Adelante, compañero. Buenas noches, compañeros. Voy a tratar de abrir la cámara, ¿sí? Ok. Para que nos conozcamos. Muchas gracias, profe Omar. He escuchado pues, muy atentamente a los compañeros en su exposición. Me parece que hay temas muy importantes que se han planteado aquí y desde mi perspectiva, pues quisiera aportar con 2 elementos que me parecen importantes. Uno, recalcar que nuestra organización Sindecena ha elaborado un plan de comunicaciones desde hace ya más o menos unos 2-3 años que se ha venido consolidando entre los afiliados y que nos ha permitido estar pues cada vez con mayor presencia en las bases, informando lo que sucede de una manera muy cercana. Obviamente hay muchas cosas todavía por mejorar, pero pues ese plan que se tiene establecido me parece que es fundamental. Cuando tú, Omar, nos decías
que muchas organizaciones no lo hacen, no lo crean, sino que reaccionan ante las circunstancias. Yo creo que Sindecena sí tiene una estructura que permite pues organizar esa parte de comunicación e información a sus asociados, y que se puede mejorar mucho más, seguro, porque cada vez la gente quiere leer menos y quiere ser más visual, y en eso pues ha ido mejorando. Y el segundo aspecto que quiero mencionar, y es en algo que sí tenemos que fortalecernos como Sindecena, y es que no solamente los dirigentes sindicales nos tenemos que formar como en estos espacios, sino que nuestras bases, a ellos tenemos que llegar con una capacitación mucho más efectiva en el conocimiento sindical, en lo que es la labor sindical, en sus derechos, y en eso estoy seguro que podemos mejorar mucho. Ahí tenemos falencias en algunos sitios, las personas a veces se afilian y no saben por qué ni para qué, sino es más la proactividad del dirigente sindical por agremiarlos que la misma voluntad de las personas. Y entonces ante el mínimo berrinche, no, entonces me voy a retirar, porque claramente no tienen una concepción ni tienen un criterio de qué es lo que se está defendiendo a través de la dirigencia sindical. Otro aspecto muy importante es que al formarlos en la lucha, pues claramente no solamente nos vamos a abocar a que se defiendan derechos específicos, sino que se trabaje en temas más colectivos y que la gente haga presencia donde se necesita, pues básicamente es el respaldo de las bases. Me parece que mantener la conexión siempre con las bases es fundamental, y en eso estoy seguro que podemos fortalecernos. El cómo llevarlo, cómo hacerlo tangible, pues es un elemento que debemos trabajar todos en común. Me parece que pues hay propuestas desde los derechos fundamentales, es una de las líneas de trabajo que podemos ir permeando en cada uno de nuestros centros de formación, y me parece que puede ser un punto de entrada para que a partir de los derechos fundamentales y de la identidad de género, muchas de las personas puedan agremiarse o puedan participar activamente en su organización. Muchas gracias. Excelentes aportes, compañero Carlos, y me alegra que Sindecena tenga un plan de comunicación, porque como usted lo acotó, es fundamental que las organizaciones sindicales, que sus juntas directivas tengan esa comunicación fluida y mantengan informados a los afiliados. Pero yo iría un poco más allá. Hay que no solo informar al afiliado, sino que abrir esa comunicación a todos los trabajadores de la empresa o de la entidad, en la medida que esos trabajadores, pues esos empleados a futuro pueden ser afiliados al sindicato, y es bueno comenzar como llamo yo, ortodoxamente, ese enamoramiento de ese trabajador, porque la idea no es que se afilien porque sí, sino que se afilien porque que conozcan esa lucha, conozcan que a través de la organización sindical se obtienen derechos. Hay un plus porque se les defiende los procesos disciplinarios, hay un plus porque es que se les da formación, y demás cosas que pueden hacer el movimiento sindical. Y en la medida que optimicemos la utilización de los recursos, vamos a generar eficacia y eficiencia, y eso ayuda al manejo de los recursos y a los manejos administrativos. Entonces yo creo que hay que empoderar a esos afiliados, porque la tarea de afiliar y de traer afiliados no solo del dirigente, del directivo sindical, sino es de cada una de las personas. Todos somos el sindicato, todos los afiliados de Sindecena son Sindecena. Sindecena es una persona jurídica intangible, pero cuando veo a Carlos Donoso, cuando veo a Claudio Herrera, a Andrés Ramírez, a Emerson, veo esa son la parte tangible de esa persona jurídica del sindicato, son las personas, son los directivos, son los afiliados. Yo creo que en la medida que se les dé ese empoderamiento, va a haber ese crecimiento y ese amor por la camiseta, ese amor por Sindecena, así como la gente es aficionada a un equipo que se lucha por esa camiseta, y necesitamos que en el movimiento sindical los afiliados y dirigentes se coloquen la camiseta y la suden en pro de esa lucha colectiva, porque es que hoy la globalización, ese neoliberalismo nos vende
de que debemos ser competitivos y esa competitividad debe ser individual, que nos venden de que todo lo que consigue alguien es por su capacidad individual y desestima la lucha colectiva. Y en este mundo, por muy inteligente que se sea, se requiere de los demás. Y cuando estamos unidos, obtenemos conquistas, logramos las cosas. No de pronto más fácil, pero entre todos podemos luchar. Si nosotros golpeamos la pared con este dedo, posiblemente yo me lo fracturo. Pero si le golpeo con esta, seguramente no me fracturo mi mano y podemos hacerle daño a esa pared. Esa pared muchas veces es el empleador, es el administrador de la entidad que vulnera sus derechos y usted es este dedo que es más fácil vulnerarle su derecho porque está solo, pero cuando usted se agremia, genera una correlación de fuerza con ese empleador y su defensa puede ser, va a ser más fácil, va a ser más dada y se va a mejorar sus condiciones. Entonces yo creo que es importantísimo ese plan de comunicaciones y que asimismo como tienen un plan de comunicaciones, generen planes organizativos de crecimiento que se proyecten a corto, mediano y a largo plazo y que midan ese cumplimiento de ese plan de acción. Adelante, compañero José Charri. Compañero Omar y compañero Pierre, bueno, yo tengo que resaltar de la presentación del compañero Pierre que me dejó asombrado porque se nota que es un tipo y una organización sindical que tienen visión de sindicalismo, que se reinventó una forma de hacer sindicalismo y que está llegando a unas esferas donde de pronto quizás nadie se imaginaba. Quiero felicitarlo a él como dirigente sindical y a su organización sindical, deseándole los mejores éxitos. Al mismo tiempo rescatando, ¿no? Al mismo tiempo rescatando que parte de su intervención uno puede aprender muchas cosas y le asisto, le doy la razón a él cuando dice que hay que tecnificar el sindicalismo en Colombia, pues es la única manera en que se pueda tener eficacia y eficiencia en el movimiento sindical. Y así como esa organización sindical se reinventó para llegar a muchos más trabajadores, en ese mismo contexto, Omar, también las organizaciones sindicales, grandes, pequeñas, medianas, patronales, amarillas o no, tienen que reinventarse, Omar, porque es que el sindicalismo no puede estar trabajando de forma reivindicativa solamente para defender sus derechos patronales dentro del garaje que supone la actividad económica. Hoy tenemos organizaciones sindicales de industria, pero pregúntese usted cuántos afiliados tienen de otras empresas. Muy poco y quizás ninguno. Entonces, en ese sentido, reinventarse, tecnificarse, como lo dice el compañero Pierre, supone que no solamente defendamos desde el garaje de nuestra actividad económica, sino que vayamos mucho más allá, en el sentido de ampliar la afiliación sindical. De esa manera pienso que contribuimos a que a futuro el movimiento sindical crezca y la base trabajadora de Colombia se fortalezca en torno al sindicalismo. La verdad, felicitaciones para esa organización sindical y para el compañero Pierre por su visión de sindicalismo. Gracias, compa, gracias. José, yo creo que todos los directivos sindicales y hasta afiliados de Sindecena que están afiliados saben de que el SENA se creó a través de las luchas del movimiento que exigía una escuela de formación para los trabajadores. La misma Ecopetrol nació por esas luchas de los trabajadores del movimiento obrero, movimiento sindical. Entonces yo creo que cuando estamos unidos, que convergemos por un ideal, hemos logrado, a pesar de las dificultades y de las persecuciones de las empresas, de las entidades y del mismo Estado, hemos logrado cosas. Entonces, debemos propender nuevamente por esa solidaridad y buscar esa convergencia, porque hoy vemos más los puntos negros que nos dividen y no esos puntos que nos llevan a converger, esos puntos que nos deben generar unidad, porque una cosa es tener la unidad y otra es la unanimidad que muchos quieren y que la quieren solo cuando ellos son los que lideran procesos. Entonces, aquí todos somos importantes, desde el presidente nacional de la organización hasta el afiliado más nuevo del sindicato. Yo creo que debemos proponer por eso. Adelante, compañera Claudia Herrera. Claudia.
compañera Claudia. No, la compañera activó el audio, pero no se le escucha. No sé si tiene problema. Mientras la compañera Claudia... No te escuchamos, Claudia. Mientras compañera Claudia habilita, acomoda su audio, restablece las comunicaciones, me gustaría que otro compañero de Sindecena, no sé si el compañero Emerson nos quiere hacer un aporte, Ángela, Jader, Elsa, Giovanni, para que, o Cristel, o sea, cualquiera de ustedes, queremos escucharlo, ustedes son la razón de ser de la charla, la razón de ser de la formación, y queremos escuchar a viva voz esa experiencia, esos aportes que ustedes pueden generar a Sindecena y al movimiento sindical en general. Andrés, cuéntanos, Andrés. Sí, buenas noches. Qué pena, no puedo activar la cámara en este momento, pero sí quisiera pues como hacer una breve intervención. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, señor. Fuerte y Bueno, claro. listo. Listo. No, que quisiera hacer pues como una muy breve intervención, digamos, frente a estos temas. Yo soy integrante de la subdirectiva de Sindecena Antioquia. Estoy pues a cargo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Desde mi rol pues como dirigente sindical y sobre todo no propiamente digamos con los trabajadores, ¿cierto? Con los, digamos, los sindicalizados, sino pues como con los aprendices. Hay un escenario bastante complejo y digamos que para mí es mucho más preocupante que, digamos, desde la mirada de los trabajadores. Y es que la gran mayoría de nuestros aprendices del SENA están, digamos, en medio de un escenario o de un mundo laboral cada vez más tercerizado, cada vez más ausente, pues, como de derechos, sí, cada vez más un mundo laboral incierto. Entonces, digamos que en ese sentido, pues a mí, digamos, hay una preocupación pues latente y tiene que ver entonces con ese panorama incierto, ¿sí? Si no hay un escenario, digamos, no hay un contexto laboral que permita a los trabajadores pues generar unas transformaciones significativas en su vida, ¿sí? Pues cualquier otra reivindicación en ese sentido va perdiendo como legitimidad, ¿sí? A veces en los procesos formativos hay diálogos, pues, o hay conversaciones en donde casi que ni siquiera hablamos del sindicalismo, sino en un tema de la institucionalidad como tal, de los estados modernos. Entonces, la democracia, el derecho, la participación, las instituciones, para muchos de para muchos de mis aprendices, eso es casi que una historia de ciencia ficción, ¿sí? Que en algún momento se vivió, pero en este momento, pues digamos que es incierto, pues, como esa realidad. Entonces yo creo que sí, es importante, digamos, fortalecer el trabajo sindical con lo que hemos desarrollado hasta ahorita, pero también hay, digamos, hay un grupo poblacional pues allí que está viviendo unas situaciones muy preocupantes y que desbordan el tema sindical y es un tema, pues digamos, mucho más estructural. Entonces yo, pues digamos que quería hacer como ese énfasis particularmente porque pues el sindicalismo, digamos que está, en este momento tiene que repensarse muchas cosas, pues de acuerdo también con lo que los compañeros pues han señalado en intervenciones anteriores, pero aquí también hay una apuesta, digamos, por la institucionalidad, por el Estado, por las, digamos, corporaciones, pues, o las organizaciones que han sido también resultado de procesos de transformación social y que
digamos, si el sindicalismo también no le apunta, ¿sí? o no le apuesta pues a esos cambios de fortalecimiento estructural, pues definitivamente estaríamos sepultando mucho más que el sindicalismo. Cierro ahí mi intervención. Muchas gracias. Excelente intervención, Andrés. Y créeme Bueno, que he no sé si tenido... ahora sí me escuchan. Oh, claro, Claudia, adelante. Bueno, me tocó desde el celular. Yo en este momento no No te pertenezco a preocupes. ninguna subdirectiva. Pertenecía a la subdirectiva de Cundinamarca. Tenía mucha expectativa porque así como lo has dicho tú, lo ha dicho el otro compañero de los gremios, de los sindicatos, siento que el ejercicio de la unidad es lo que nos va a fortalecer en todos los aspectos, no solo para los compañeros temporales, sino para todos los procesos, desde la misma formación que orientamos en el SENA, como para los, ¿cómo se llama? El bienestar de funcionarios que hemos ido perdiendo o las garantías que hemos ido perdiendo. Yo soy nueva en el ejercicio de carrera administrativa, pero llevaba siendo instructora muchos años de contrato. Y lo primero que hice fue afiliarme, porque yo dije, toca afiliarnos, esa es la manera. Pero digamos que yo esperaba mucho más de mi subdirectiva, yo esperaba capacitarme, yo soy muy absorbente, a mí me gusta aprender, y todo el tiempo toqué las puertas y nunca hubo. Y digamos que todo es como un ejercicio autónomo, y yo estoy feliz viendo todos los módulos que están presentando acá porque era lo que quería en mi momento. A veces digamos que siento que como que estoy en el lugar equivocado, no por el ejercicio sindical, sino por el sindicato en el que me encuentro en este momento. O más bien ni siquiera es el sindicato, sino la organización, es como la parte regional en la que estoy. Pero digamos que también veo otras necesidades dentro de los diferentes entornos donde creo que todavía puedo sumar, aún no siendo líder sindical, sino siendo una afiliada, y puedo sumar desde la base, y desde la base se construyen grandes cosas. Entonces digamos que sí estoy muy contenta con lo que estoy aprendiendo, porque siento que estoy satisfaciendo precisamente lo que quería en el momento que empecé con este ejercicio. Claudia. Aló, Claudia. Buenas. Ay, se me fue la señal. ¿Ya se escucha? Sí, se te escucha, Omar. Ya te escuchamos. No, ahí tuve un pequeño impasse con la red, pero bueno, me parece interesante los planteamientos que hace Claudia, y efectivamente, Claudia, no se requiere la calidad de dirigente sindical, de directivo. Tú desde afiliada estás haciendo un activismo sindical en pro de la organización, de la subdirectiva, y que busca generar cambios. Y veo en ti un prospecto de futura directiva y dirigente sindical, y ya conociendo ciertas falencias que tú has visto desde tu experiencia como afiliado, podrás aportar ya desde una junta directiva, generar cambios positivos. Yo sé que los cambios a veces son difíciles en la medida que no todas las personas están en la disposición de aceptar los cambios, pero sí es importante de que ese activismo que vienes realizando. Y te cuento una anécdota, Claudia. Yo antes de ser dirigente sindical, yo fui activista, y de activista generé muchas afiliaciones al sindicato. Y ahora que soy directivo sindical, mis afiliaciones son pocas de llevar afiliación al sindicato, pero yo canalizo a través de unos compañeros que son muy activistas, y que ellos se encarguen como de transmitir muchas cosas de las acciones que hace el sindicato, que ellos las visibilicen y generan afiliaciones fuertes. En este año tenemos un afiliado que nos trajo, en lo que va a correr el año, 50 afiliaciones. Un afiliado nos trajo la organización sindical. Entonces, los activistas son importantes porque ellos generan esa barra, ese ánimo a los mismos compañeros de trabajo, porque
Muchas veces el dirigente sindical no se encuentra en el puesto de trabajo por diversas circunstancias. Hay sindicatos y directivos que tienen permiso permanente, es decir, no van a trabajar, están en la actividad sindical por fuera, y se requiere que haya ese activismo entre los afiliados y las bases para que animen desde allá abajo la lucha, porque a veces queremos que el directivo esté ahí, que nos resuelvan de una vez, pero sí es importante de que esa labor que viene realizando Claudia. Y referente a lo que planteó Andrés, creo que es importante también llegarle al aprendiz, porque es que ustedes son instructores, son docentes de esos futuros trabajadores que van a tener las empresas en Colombia. Y si miramos el panorama general, las condiciones laborales de los no sindicalizados en Colombia son críticas. Si son complejas para los trabajadores sindicalizados, imagínense para los no sindicalizados, para los tercerizados. Yo creo que desde ustedes deberían implementar, buscar la forma de que se implementen dentro de la cátedra, ir metiendo el germen del trabajo colectivo, el germen de materializar ese derecho humano, porque es que el sindicalismo o la sindicalización es un derecho humano. Entonces yo no puedo ser perseguido ni estigmatizado por hacer algo que está considerado como derecho humano. Debemos cambiar el chip, porque hay un chip hoy de estigmatización, de persecución, que se ha llenado con muchas mentiras que se han repetido en reiteradas veces, en sin número de ocasiones, que el colectivo general las ha creído, y desde el movimiento sindical no hemos salido a refutarlas. Yo creo que debemos repensarnos y generar comunicaciones asertivas, no solo a los afiliados, no solo a los trabajadores de la empresa y la entidad, sino como tal al pueblo colombiano, a esa masa, ese conglomerado social, porque debemos generar que, así como el movimiento sindical sale a apoyar al movimiento social en los momentos de lucha, de dificultades, requerimos de que esa población, esa sociedad, ese pueblo salga a defender al movimiento sindical cuando es que Sindecena, por ejemplo, está en proceso de negociación con el SENA y no quieren generar beneficios, no quieren formalizar trabajo, de que se salga a respaldar ese pliego de peticiones como comunidad. En la medida que trabajemos conjuntamente con el movimiento social y los diversos movimientos que hay en Colombia, vamos a fortalecer el sindicalismo, porque no podemos pensar erróneamente que el sindicalismo solo debe hacerse en las 4 paredes de la empresa o solo debe hacerse en la entidad. El sindicalismo es un movimiento social que ha perdurado en el tiempo. Entonces, y se formalizó, porque no hemos formalizado, estamos en las normas y demás, pero debemos seguir y continuar con esa lucha de la mano del pueblo, de la mano de la comunidad, de la sociedad, porque en la medida que alejemos esos objetivos, nuestros objetivos de los objetivos comunes y sociales, vamos a debilitar el movimiento. Por eso es que en Europa y en los países escandinavos es tan alto el índice de tasa de sindicalización, porque trabajan de la mano con la comunidad, con el pueblo. Ser directivo sindical en un país escandinavo es tener un estatus social y político importante. Aquí es al revés. Aquí no hay estatus político ni importante, sino que somos señalados. Entonces yo creo que hay que recambiar ese chip y buscar que esas nuevas generaciones de trabajadores que ustedes forman día a día lleguen para que materialicen esa sindicalización, así como tú hiciste, Claudia, de que entraste como contratista y te diste cuenta que la única forma de generar y mejorar las condiciones era afiliándote a Sindecena. Así deben tener esa idea todos los trabajadores que ustedes formen y lleguen a materializar derechos, lleguen a defender su derecho, a reclamar lo justo, porque el sindicalismo busca reclamar lo justo y necesario. A través de la negociación colectiva del sindicato genera esa redistribución de la riqueza socialmente generada. ¿Y quién genera la riqueza en una empresa? Los trabajadores. ¿Quién genera el plus del SENA? Ustedes como instructores.
el capital solo no genera riqueza. El capital para generar riqueza necesita de una mano de obra calificada como la de ustedes, instructores, o como la de cualquier trabajador en Colombia. Entonces, en esa medida, debemos reconocer que el movimiento sindical y sus organizaciones son necesarias dentro de una sociedad. Muchos expertos en el tema y constitucionalistas manifiestan de que uno, para mirar qué tan democrático es un país, hay que mirar qué tan alta es la tasa de sindicalización, porque las organizaciones sindicales son ese termómetro que van a mostrar qué tan democráticos son los países. En ese orden de idea, sin temor a equivocarnos, podemos decir que no estamos en un país totalmente democrático, porque erróneamente decimos y pensamos que somos un país democrático porque hay elecciones. Decimos y pensamos que nuestra organización sindical es democrática porque hace elecciones de delegados, de junta directiva, junta nacional, etcétera. No, la democracia genera otros escenarios, unos espacios de debate, de confrontación, de argumentos, donde cada quien puede poner su posición sin temor a ser señalizado, sin temor a ser estigmatizado. Entonces yo creo que las organizaciones sindicales deben propender por esos principios democráticos. Que en el artículo 39 de la Constitución dice que las organizaciones sindicales deben respetar esos principios democráticos. Y la no aplicación de esos principios democráticos ha generado esa atomización, que cada quien quiere hacer su carpa aparte, como digo yo, su circo, su sindicato pequeño de 25, y generar beneficios. Entonces ya no colectivos, sino beneficios particulares e individuales. Entonces ese no es el sindicalismo que necesitamos. Necesitamos un sindicalismo fuerte, que tengamos correlación de fuerza, capacidad de movilización y que ayude a crecer a la sociedad. Porque cuando ustedes como Sindecena generan mejores beneficios a través de esos convenios colectivos que firman, no solo se beneficia a usted como trabajador, se beneficia a su núcleo familiar y se beneficia a su entorno, porque si tienen formalización laboral, eso genera que tengan mayores ingresos, y si tienen mayores ingresos, ustedes van a tener mayor capacidad de compra, mayor capacidad de endeudamiento, y eso genera que usted le compre al de la tienda, al del depósito, al del supermercado, a su vecino, al otro. Entonces eso genera de que esa riqueza que generamos trabajadores circule, y si circula, mejora la economía. Entonces yo creo que en ese sentido debemos proyectarnos y generar esos cambios estructurales internos, que seamos nosotros mismos los que los generemos, no que sea el Estado o a través del ministerio que nos impongan ese tipo de cambio, porque ya desde escuchamos de forma acertada al viceministro, que era el directivo sindical de la OSU, Edwin, nos habla de que generemos esos cambios internos y que ellos no quisieran desde el ministerio generar o incitar a eso, sino que sean desde el mismo movimiento sindical, generemos esa autorreforma, no para destruirnos, sino para fortalecer el movimiento, porque ¿de qué sirve hoy tener un crecimiento del 500% aproximadamente de número de organizaciones sindicales, mientras disminuyó drásticamente la tasa de sindicalización en Colombia? Entonces, creo que este tipo de aspectos y datos debemos tenerlo y debe generarnos una reflexión para mejorar. Obviamente hay errores y todo, pero no nos podemos quedar en los errores, no nos podemos quedar con la piedra de tropiezo, sino que tenemos que levantarnos y proyectarnos para mejorar, para lograr ese crecimiento, porque a través de las organizaciones sindicales vamos a lograr esa tan anhelada justicia social. No habrá justicia social sin los trabajadores, y en esa medida, no recuerdo, alguien de ustedes nos planteaba de buscar dentro de organizaciones sindicales ese cierto grupo de personas que hoy están siendo perseguidas y estigmatizadas, no solo en las empresas, sino a nivel general, esas minorías. Debemos tener ese enfoque diferencial de género en nuestras organizaciones sindicales. Ese es un gran cambio. Sé que algunas organizaciones sindicales ya hoy lo vienen implementando, vienen haciendo esas gestiones, pero vemos otras organizaciones sindicales que no estamos en esa tónica, y que de pronto no vemos viable esos cambios. Yo creo que sí hay que analizar y buscar todas esas perspectivas de los derechos fundamentales. Me gustaría que otro compañero
intervenga, Ana María, Cristel, de los que no han intervenido, porque reitero, los importantes son ustedes. Ustedes son la razón de ser de esta formación. Ustedes como Sindecena necesitamos escucharlo, que ustedes pongan esa voz, nos planteen todo eso pensamiento, todo eso que se les cruza por la mente. Yo sé que tienen sus ideas buenas y que este es el escenario para debatirlas con altura. Compañero Omar. Disculpa, Pierre, vamos a darle paso aquí al compañero Andrés y decir, vas tú, Pierre. No, era decirte que te había comentado que tenía que a las 8 listo. atender otra reunión. Entonces me despido. Muchísimas gracias por la invitación, hermano, y cualquier cosa disponible. Listo, gracias a ti, Pierre. Adelante, compañero Andrés. Gracias, Omar. No, precisamente le iba a agradecer a Pierre Key su hacer visible pues esta realidad de violación sistemática de los derechos laborales pues de los empleados del mismo sindicato. Y finalmente él mencionó dentro de la estructura la parte financiera. Todos llegamos a una subdirectiva, cada uno tiene un tema importante, el de derechos humanos, ¿cierto? La parte social, pero algunos queremos hacer un aporte desde nuestra realidad, nuestro conocimiento, y la parte financiera, excúseme en insistir en esta parte de rendición de cuentas porque me da pie para esto. Cuando uno llega y encuentra que no hay la cultura en los sindicatos, porque él mismo lo hace visible, es artesanal, es todavía de tienda, y queremos, la invitación que él hace, volverla más técnica, más profesional, más moderna. Eso es lo que uno quiere, ¿no? Y eso es un trabajo de nosotros, queremos aportar. Como usted lo dijo, Omar, hay unas amenazas externas que de pronto se escapan a nuestro control, persecución sindical, etcétera, pero también hay unas oportunidades, para no decir debilidades internas, que aquí se han ventilado y que en los cursos de la Real uno los ve. Miren, yo prendo la cámara para que la gente mire el contexto. Yo soy un hombre de 54 años y uno quiere ya trascender el aprendizaje que pasa por la pedagogía, esa curiosa, a un aprendizaje de la andragogía, por la necesidad yo estoy aquí. La necesidad de ver un material, y en el material yo busco el verbo debería, más que el verbo podría, ¿sí? Tal vez porque vengo de unos entes de control donde uno va y dice, bueno, al sindicato, ¿qué debería hacer este sindicato? Porque los podría, pues si no los hace no pasa nada, ¿cierto? Por eso insisto en que si se rindiera cuentas, se generaría una cultura, por ejemplo, tributaria para no pagar sanciones porque se retiene o no se retiene a debido tiempo, una cultura de seguridad social, que eso moderniza un sindicato, que se pague a tiempo la salud, la pensión, precisamente de esos trabajadores que menciona este sindicato de sindicatos. Tal vez cuando usted coge la página de Transparencia Internacional y mira que en sus primeros lugares siempre, o no siempre, pues generalmente están estos países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, y uno dice, ¿por qué Colombia por allá está en el 87, por allá permanece, ¿cierto? Lo contrario, pues, a transparencia es la corrupción. Entonces, uno encuentra que la diferencia, bueno, pueden ser varios elementos, pero una de ellas que es esencial es la rendición de cuentas, creer en las instituciones. Y Colombia, según el BID, yo repito esto porque a mí me parece que en el ADN lo tenemos, ocupa el tercer lugar de los países más complicados en los trámites, de 25 que tiene América Latina. Y entonces los sindicatos tienen ese ADN también. Nos complicamos. Todavía sigue prevaleciendo en las reuniones de juntas el cerebro reptiliano. A mí me da como una angustia. Si Omar habla, de pronto la idea que dice Omar puede ser excelente, pero si la dijo Omar y tiene gafas, entonces ya, o sea, me voy como en pandilla y le digo, no, porque vos sos nuevo. Yo a veces he sentido eso. Yo digo, hermano, venga, se supone que en este espacio debe ser sagrado el disenso, viejo. Mi observador es mi observador para mí
es que el dinero es sagrado, yo tengo que rendirle cuentas para que la gente pueda bajar de la página web las cosas. Ya este tema yo lo veo que a mí me han dicho, no, esto de rendir cuentas es secretarial, es secundario, por favor, andate a Dinamarca a ver si la rendición de cuentas que vos pregonás es así. No, no hay mismo, hermano. Es ese mismo que se traga el semáforo en rojo, ¿sí? O que se va para Estados Unidos y quiere ahorrarse una cosa y resulta que allá sí lo sanciona. Entonces, yo sí sueño con un sindicato simple, un sindicato ágil, un sindicato que optimice la tecnología, hermano. Yo soy una persona de edad, pero yo siento que uno puede ampararse en los jóvenes, estas generaciones centennials, millennials. Entonces, uno ve esa heterogeneidad de edades y de ideas en las juntas directivas y en las asambleas, ¿no? Y uno dice, hombre, qué rico optimizar esas ideas que tiene la gente. A veces hace falta tiempo, Omar. Ese sin decena, yo cierro aquí con una idea. Usted decía cambiar el chip por la estigmatización externa, Omar. ¿Cómo cambiar estos chips internos en el material después, en el principio de democracia? Después de rendir cuentas, hay una línea que es durísima: rotar la dirigencia. Y eso sí que es un tema espinoso, ¿no? Porque hay gente que pues no le va a gustar, ¿ya? Pero en realidad sí se oxigena con nuevas ideas, sobre todo de decir, venga, así sea absurdo lo que usted está proponiendo, intentémoslo. Entonces, Omar, cierro ahí. Muchas gracias a todos los compañeros por tu paciencia en escuchar. Gracias, Andrés. Importante intervención, y créeme que el tema de generar información sobre el manejo de los recursos hace parte de los mismos principios democráticos, porque la información hace parte de la democracia. Es que vuelvo y reitero, democracia no es tener elecciones de junta directiva o de asamblea o para negociadores. No, la democracia es algo integral que debemos entender y mantener informados a los afiliados, no solo de Sindecena, en cualquier sindicato, sobre el tema financiero, es fundamental, porque va a generar confianza en la medida que se va a mostrar transparencia en la utilización de los recursos de los trabajadores, porque es que la junta directiva es la que administra los recursos, pero la junta directiva no es la dueña de los recursos, es la que administra esos recursos y debe darle el mejor manejo a los recursos. Y créeme, Andrés, que esa es una falencia que hay en muchos sindicatos. Es un talón de Aquiles el tema de que hay sindicatos, conozco, que han hasta tutelado a las juntas directivas para que pasen un informe financiero a las bases. Entonces, es un tema complejo. Más, normativamente está establecido, y en los mismos estatutos de los sindicatos está establecido que se debe generar un informe financiero. Entonces, no debe haber ese miedo, ese temor de informarle a los afiliados qué se está haciendo con los recursos. Es más, se debe hacer. Y hay muchos medios, la asamblea, las carteleras, que ya para mí hoy son obsoletas en la medida que hay otros medios donde se puede compartir información. Entonces yo creo que es importante. Y acuerdo también ese tema tan espinoso que tocaste de mirar los cambios en las juntas directivas. Personalmente, soy un convencido de que en los estatutos debe haber una serie de restricciones para la reelección de cargos. Y te voy a dar un ejemplo que muestra que no somos coherentes, Andrés y demás compañeros. Criticamos de que Álvaro Uribe se reeligiera, que Santos hiciera lo propio, de que Chávez lo hizo en Venezuela, de que lo hace Maduro, de que lo hizo esta Merkel en Alemania, Putin en Rusia, porque ya vamos diciendo que si pasan de 2 periodos son dictadores. Pero cuando estamos en las juntas directivas, vemos presidentes de 3 periodos, 4 periodos. Voy a colocar un nombre aquí de una central obrera, la CGT. ¿Cuántos periodos tuvo el presidente? Que la única forma de dejar de ser presidente fue porque lamentablemente murió por temas de salud. Entonces, la pregunta en el mago, ¿no había otras personas en capacidad de asumir el rol, ese cargo tan importante?
Cuando hay esa alternancia de poder, se genera ese oxigenamiento de ideas, de posturas. Y es que una persona tanto tiempo en el poder, pasan cosas que no muy democráticas. Y no hago referencia a sin decena, hago una referencia general de que sucede en sindicatos, sucede en su directiva del sindicato al cual yo soy afiliado, porque yo aparte de ser abogado soy directivo sindical. Y hay una subdirectiva, es que el presidente lleva 3 periodos, el presidente nacional lleva 3 periodos. Y así como vamos, va para el 4º. Entonces, yo creo que eso no es democrático. Porque si decimos que no es democrático cuando es el presidente del país, ¿por qué sí va a ser democrático cuando es la junta directiva del sindicato al que yo pertenezco? Y en ese orden de ideas yo creería que debe haber una restricción estatutaria para la reelección indefinida y sucesiva del cargo de presidente, de tesorero y de secretario general. No estoy menospreciando los demás cargos, pero estos 3 cargos que relaciono son principales en el funcionamiento del sindicato. Y yo sorpresa que uno que es presidente y tesorero, 3, 4 periodos, el mismo presidente y el mismo tesorero, que son los que manejan recursos. Entonces yo creo que sí debe haber esa alternancia de poder, y eso va a generar que también puedan llegar esos nuevos liderazgos a participar de las elecciones. Entonces yo creo que sí debemos Omar, se bloqueó la imagen. ¿Será el internet mío o el internet suyo? No, se quedó pixelado, sí. Sí, se le fue la señal. Se cayó la señal. Compañero, ¿la reunión de hoy hasta qué horas? Pues yo creería que hasta las 8, ¿no? Son las 8:05. Compañero, me retiro. Hasta mañana. Hasta mañana, compañero. Hasta mañana, compañeros, me Bueno. retiro. Gracias. Bueno, muy buena noche para todos. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches, compañeros. Ah, Ya llegó Omar, ya llegó Omar. Qué pena es, definitivamente el internet no me está ayudando. Entonces le quería terminar diciendo de que no nos cansemos. Yo sé que muchos de ustedes tienen grandes ideas y no se cansen de aportarlas. Muchas veces me han dicho hasta loco cuando llevo ideas a la organización sindical y digo, vale, soy loco. Pero busco de los que tienen, entre comillas, que llevan las ideas y se las aprueban, de que por medio de ellos llevarlas a veces, porque como dijo Andrés, lastimosamente cuando un compañero lleva una idea es mala, pero si la lleva Juanito es buena. Entonces busco esa estrategia para que se implementen cosas nuevas, porque es que no podemos pretender tener mejores resultados y positivos haciendo lo que venimos haciendo hace 20, 30 años. Yo creo que ahí debemos replantearnos, queremos cosas, mejores resultados. Miremos a ver qué nos ha funcionado en el tiempo. Ah, esto funcionó, podemos hacerlo. Ah, pero esto podemos mejorarlo. O sea, no estoy diciendo que cambiemos la fórmula al 100%. Los ingredientes podemos irlos cambiando poco a poco, pero sí ir proyectándonos, porque reitero, no podemos seguir actuando como actuamos hace 20, 30, 40 años. Los empresarios y el mismo Estado han ido evolucionando y nosotros tenemos que generar esa evolución. Les agradezco su participación, a José por sus aportes, y a cada uno de ustedes que participaron. Disculpen si los aburrí con la charla, pero queremos buscar esa, de que ustedes reflexionen y sean autocríticos de su actuar, del mismo actuar de la organización, para que busquen y mejoren el funcionamiento de la misma. Agradecido con usted y su atención, y de verdad me place estar dirigiendo este curso, y espero aportarles a ustedes mi poca Omar, experiencia. a usted muchas gracias, compañero, y puede seguir contando con este servidor y con la firme convicción de que la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, va a seguir trabajando para que el movimiento sindical obtenga la renovación y los logros y los triunfos que se necesitan a futuro. Siempre es un gusto participar de las clases de la REDAL.
Y más cuando se está pues al lado de una persona tan prestante como usted, y que defiende los derechos de los trabajadores. Gracias. Listo. Nos vemos una próxima. Tengan una excelente noche a todos. Igualmente, Omar, La feliz disfruten noche. con su Muchas familia. gracias, hombre. Hasta Y usted luego. también. Luego.